Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Estamos llegando ya al final del estudio de esta primera carta y hoy comenzamos el último capítulo. Primera de Corintios, capítulo 16. Vamos a leer los primeros 4 versículos, aunque solo nos vamos a ocupar de los primeros 2. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Vamos a tener el estudio ahí en esos 2 versículos. Vamos a leer los 4 primeros de este capítulo 16. Dice así entonces la palabra de Dios, hermanos. Leamos juntos, por favor. 1 al 4 dice: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. El trabajo y el desarrollo de la obra de Dios aquí en la tierra requiere la participación de todos los que conformamos la Iglesia de Cristo. Nuestra participación económica de forma permanente y responsable produce que nuestro trabajo no se detenga, sino que avance, y que además produzca los resultados que nuestro Señor espera de cada una de sus iglesias ahora. El tema de esta reflexión, hermanos, es participación económica responsable. Ya al final de la carta, Pablo va a cerrar con una serie de mandatos. Si ustedes han leído el capítulo 16, pueden ver que no es solo un aspecto el que Pablo enfoca aquí, sino varios, para que la iglesia cristiana de los Corintios, que fue a quien esas cartas se dirigieron originalmente, pues pudiesen retomar algunos asuntos que ya él había tratado en algunos casos de manera amplia, en otros muy breve. Pero a estos va a sumar ahora también algunos otros consejos finales que van a ser muy importantes para nosotros hoy, como fueron de pertinencia para la iglesia en su momento, pero que necesitamos nosotros ver ahora también. En este caso, Pablo comienza este último capítulo 16 con un asunto muy importante que tenía que ver con el despertar en la iglesia, la continuación de algo que ya, aunque en la carta no se dice en principio, se había hecho como un llamado a la iglesia a ayudar en esta situación de participar en la ayuda económica que Pablo estaba tratando de dirigir a los creyentes judíos en la ciudad de Jerusalén, que estaban atravesando por un tiempo muy crítico, y para el que Pablo había estado haciendo un llamado en particular a la iglesia de los Corintios para que pudieran participar y hacer posible que los hermanos judíos en Jerusalén pues pudiesen minimizar la apertura económica por la que estaban atravesando y pudiesen los corintios hacerse partícipes pues de la ayuda que los hermanos requerían, y que esto se hiciera sin duda alguna de todo corazón. Debemos considerar que aunque la iglesia de Corinto estaba en una ciudad con mucho poder económico, los historiadores piensan que la iglesia particularmente estaba conformada de gente económicamente de escasos recursos. Había gente que probablemente tenía dinero en la iglesia, pero algunos piensan que la mayoría de los miembros en la ciudad de Corinto era gente pobre también. Y a pesar de la pobreza que la iglesia vivía en general, Pablo les había estado pidiendo pues que ellos se sintieran deseosos de participar en la ayuda económica que los creyentes en Jerusalén necesitaban, y trata de hacerles ver que así como ellos habían sido objeto de la bendición de Dios a través de los judíos con el mensaje del evangelio, ahora ellos debían corresponder materialmente
dándoles a los hermanos en Jerusalén una ayuda económica, ¿verdad? De alguna forma no era un pago, ni siquiera era un reconocimiento, sino más bien una forma de hacerles notar a los hermanos en Jerusalén que ellos, que aunque no eran ricos en su mayoría, podían sacar esforzadamente un poquito de lo que tenían para poder hacer partícipes a los hermanos en ese tiempo crítico de su vida material. En aquella sociedad griega en la que los corintios también vivían, hermanos, entonces había muchos pobres. Y fíjese cómo era esta situación de importante, porque ante esta realidad que en esa cultura muchos vivían, las autoridades habían establecido programas de ayuda financiera a la comunidad en general. Es decir, se abrían posibilidades para que el gobierno, por ejemplo, pudiera proveer de préstamos financieros a la gente y que esos préstamos se otorgaran sin ningún interés por parte de los que recibían la ayuda económica. El único objetivo de la sociedad o de las autoridades era que los que estaban pasando por un tiempo crítico pudieran pedir prestado una cantidad cualquiera y que en la medida de sus posibilidades la regresaran, haciendo algunos pagos sin la carga de un interés que pudiera ser a veces una carga más fuerte todavía que el mismo préstamo. Entonces es complicado entender esto, pues porque ahora mucha gente que vive de esta actividad de préstamos, usted va y dice voy a hacer un préstamo al banco y le dicen, bueno, pues mira, tienes que, sí te damos el dinero bajo cierta tasa de interés, ¿verdad? Y usted sabe si le conviene o no. A veces la gente se mete más en problemas porque las cargas por los intereses tienden a ser más difíciles que el mismo dinero que le dieron en préstamo. Entonces es complicado. Hay gente que se dedica a esto de ser prestamista, y a quienes les dan el dinero, bueno, resultan ahorcados, ¿verdad? Pues porque las tasas de interés son tan fuertes que lo único que logran pagar a veces son los intereses y el dinero pues se va ahí rezagando, de modo que pues se mueren y nunca terminan de pagar. Entonces, eso es lo que pasaba en la sociedad griega en muchos casos. La sociedad judía no se quedaba atrás. Desde las mismas leyes mosaicas, Dios había establecido, por ejemplo, entre el pueblo israelita que debían ser capaces los judíos de ayudarse mutuamente. Por ejemplo, en Éxodo 22:25 dice así la palabra de Dios: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Deuteronomio 15:7 y 8 dice también: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjese lo que la ley de Dios decía. Yo que usted lo sabe porque ha leído la Biblia, la está leyendo, y la Biblia dice entonces que Dios ordenaba a su pueblo que entre ellos no fuesen duros de corazón, sino que el que tenía pudiese abrir su corazón y proveer a su hermano y darle lo que necesitaba sin afán de enriquecerse por esa acción. Dice que debía prestarle lo que el otro necesitaba y que no debía imponerle ningún tipo de interés ni nada, de modo que aquel se sintiera libre de pagar cuando pudiera, de modo que el otro esperara que se le pagara y al que se le había dado el dinero en préstamo pudiese pagar con la calma y la tranquilidad de que esto no representaría una carga para él. Los judíos en el tiempo de Jesús tenían programas de ayuda a los más pobres. Dinero que proveía, por ejemplo, de los judíos que vivían fuera de Jerusalén. Ellos mandaban dinero a Jerusalén y ese dinero se distribuía entre los pobres. Usted recordará que en el tiempo de Jesús los líderes religiosos daban limosnas. La expresión limosna es distinta de la que nosotros usamos hoy, en este caso, cuando venimos a la casa de Dios y damos nuestras ofrendas. Aquí usted no viene a dar una limosna, ¿verdad? Usted viene a dar una ofrenda al Señor, que es muy diferente. La limosna es aquello que alguien agarra y da cualquier cosa y dice, ahí está, ¿verdad? No le duele, no le pesa, no le afecta en nada. Puede dar $1, $2, y dice, bueno, pues ahí está, me pides, ahí te lo dejo. Pero una ofrenda es algo distinto, hermanos.
algo que se prepara, algo que hemos pensado, algo que hemos determinado que debemos y podemos aportar, en este caso a la obra de Dios. Entonces, en el tiempo de Jesús había la práctica de la limosna, y el Señor dice, cuando tú pues des limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. El Señor hablaba de que uno, al hacer partícipe a otro de algo material, debía buscar no hacerse notar, y debía pasar incluso desapercibido en la ayuda que debía brindar. El pueblo judío entonces practicaba estas cosas. La gente podía acudir a sus autoridades religiosas y solicitar que se les diera un dinero, de modo que los líderes judíos tenían la obligación de compartir con los más necesitados, y era una práctica común en el pueblo de Israel. Jerusalén, a veces se tiene la idea de que era una ciudad rica, y tampoco era así. Los historiadores dicen que Jerusalén estaba abarrotada de personas, generalmente en los días de fiesta, particularmente en la fiesta de Pentecostés o en la Pascua, la ciudad se abarrotaba. Algunos piensan que Jerusalén estaba habitada por más o menos unos 2 millones de personas, pero cuando las fiestas grandes se llevaban a cabo, se duplicaba la cantidad, de modo que la cantidad de personas en Jerusalén, hermanos, era tanta que el dinero se agotaba. Y entonces, cuando la gente se iba, los que vivían en Jerusalén se quedaban gastados. Y eso hacía la situación económica en la ciudad mucho más complicada de lo que generalmente era. Se piensa que cuando en el día de Pentecostés Pedro predicó, recordarán ustedes que dice el libro de los Hechos, que como 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. Muchas de esas personas se piensa que habían venido a adorar al Señor. Esos habían creído en el Señor, y dicen que muchos de esos decidieron quedarse a vivir en Jerusalén, y la pregunta es, ¿dónde se quedaron? Porque no eran habitantes de la ciudad. Dicen entonces que esos nuevos creyentes se quedaron a vivir en las casas de los creyentes que habitaban en Jerusalén, y aquellos tuvieron que compartir espacio y bienes y recursos con sus nuevos hermanos. Eso disminuyó la capacidad económica de la iglesia, de modo que cuando usted lee el libro de los Hechos se encontrará que dice que allí en la iglesia había el hábito de compartir lo que los creyentes tenían con los más necesitados. Había muchos pobres en la iglesia. Muchos esclavos habitaban en Jerusalén. Aparte de los esclavos, que eran gente desposeída, que no tenían absolutamente nada porque ellos mismos eran propiedad de alguien, los pobres, que tenían demasiado poco, se hacían más pobres por estas cuestiones económicas. Y cuando esta gente, hermanos, creyó en el Evangelio, se incorporó en un grupo sólido que era la iglesia naciente en ese momento, que necesitaba ser atendida. Por lo tanto, dice el libro de los Hechos que la iglesia requirió de la generosidad de la misma iglesia para que los que no tenían nada pudiesen tener un poquito, para que pudieran vivir o sobrevivir y poder arreglárselas en la semana, para poder tener un poquito para sus propias necesidades. Así es de que la situación, hermanos, en Jerusalén no era fácil. Los tiempos de abundancia que la ciudad vivió fueron durante la época de David, que fue uno de los más grandes reyes de Israel, que se ubicó en Jerusalén, y luego su hijo Salomón. Dicen que las épocas más gloriosas de la ciudad fueron durante la época de David y luego la época de Salomón. Pero fuera de ellos, la ciudad vivió una etapa crítica en lo económico siempre. Así es que hubo necesidad de que la gente, los creyentes fuera de Jerusalén, particularmente las iglesias gentiles, pudiesen colaborar para que las necesidades que había en la ciudad de Jerusalén, particularmente la iglesia cristiana en Jerusalén, pudiese ser atendida mediante la generosidad de los creyentes fuera de Jerusalén. Bajo estas circunstancias, la iglesia, hermanos, no se podía quedar atrás. Si los inconversos abrían posibilidades de ayuda a los pobres en la ciudad, la iglesia, ¿qué debía hacer? La iglesia, hermanos, no se podía quedar atrás. Debía la iglesia también ser un ejemplo de apoyo y amor fraternal entre ellos. Así es que la iglesia empezó a proveer recursos mediante la generosidad de sus propios miembros, para que los creyentes pobres en la iglesia pudiesen tener un poquito, y entonces hubiese menos conflictos financieros dentro de la congregación. Esto era, hermanos, más allá de un movimiento social dentro de la iglesia,
una muestra de amor genuino que la iglesia mostraba al mundo y de cómo era el estilo de vida de los creyentes dentro de la congregación. Así que, a diferencia del mundo, que las acciones que llevaba eran sociales meramente, en la iglesia, hermanos, el dar, el compartir y el ayudar a otros a que sus crisis financieras fueran menos gravosas fue un gesto de amor genuino que partía del aprendizaje de los creyentes de las palabras del Señor y de mostrar el amor que había entre los creyentes, entre los mismos creyentes. Malaquías 3:10 nos recuerda palabras que nosotros conocemos bastante bien. Dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el libro de los Hechos nosotros encontramos entonces que la iglesia entendía que la iglesia era responsable de cuidar de la iglesia misma. Habían desprotegidos, había gente que se las arreglaba de manera terrible para poder sobrevivir, y la iglesia debía despertar a la necesidad que los mismos integrantes de la iglesia representaban. Así es que algunos despertaron a esta realidad de la necesidad de sus propios hermanos, y dice entonces Hechos que algunos vendían sus propiedades, y al vender sus propiedades traían los recursos obtenidos de la venta y los ponían a los pies de los apóstoles. Y estos entonces se encargaban, hermanos, de distribuir los recursos de acuerdo a las circunstancias que los miembros de la iglesia representaban. No era una cosa así de, hay dinero, hagan fila, hermanos, vamos a regalar dinero hoy. No, esa no era la situación, no era la forma como el dinero se distribuía. No, había una especie de estudio en la iglesia y se determinaba en base a las necesidades que todos representaban quiénes eran los que tenían urgentes necesidades. Y entonces los apóstoles entregaban los recursos a las personas conforme a sus propias necesidades. Cuando la Biblia dice que la iglesia debe ser capaz de traer los recursos a la misma iglesia, es para que, como dice Malaquías, haya alimento, haya la suficiencia de las cosas que se requieren para el servicio en la casa de Dios. Eso es lo que la palabra alimento que usa en Malaquías 3:10 significa. Haya alimento, significa que hayan las cosas que se requieren para que la iglesia sirva a Dios. Y es que cuando una iglesia, hermanos, es fiel en su apoyo económico a la misma iglesia, esta siempre va a contar con todo lo que requiere para cumplir con su función como luz y como sal en el mundo, pero también va a tener los recursos que necesita para ayudar a aquellos que requieren de apoyo en momentos cruciales de su vida. Vamos a ver entonces en el capítulo 16, por lo menos en los primeros 4 versículos, lo que Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios con respecto a este esfuerzo que está llamando Pablo a la iglesia a hacer para hacer partícipe a sus hermanos en Jerusalén de una ayuda financiera. Dice entonces el verso 1: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El ministerio de Pablo incluyó desde un principio, hermanos, un ministerio de ayuda a los pobres también. Obviamente no estamos hablando de que el ministerio de Pablo fue un ministerio social, no, fue un ministerio evangelístico. La razón por la que Pablo fue a todos lados no fue para ir a buscar ayuda económica para llevarlo a otros lados, no, la razón por la que Pablo viajó por lo menos 3 veces y en la que hizo muchas visitas a muchas ciudades fue porque el deseo de Pablo era llevar el evangelio a todas las personas. Pero el ministerio de Pablo incluyó una visión también de ayuda a los pobres. Y es algo que no nació en el corazón de Pablo, aunque tal vez Pablo lo hubiese pensado al principio, sino fue algo encomendado a Pablo en su función apostólica. Ahí en Gálatas 2, 9 y 10, Pablo refiere estos aspectos cuando él recuerda la razón por la que él empezó esta cuestión de ayudar a las personas en los aspectos financieros, aunque repito, no fue ese el fundamento de su ministerio. La razón de los viajes de Pablo y de sus idas y venidas de Pablo no fue para ver a quién ayudaba financiera o económicamente. La razón de los viajes de Pablo fue siempre, hermanos, llevar el evangelio a todos lados, pero donde quiera había pobres. Así es que Pablo incluyó un ministerio de ayuda a los pobres porque alguien se lo pidió. Y dice entonces ahí, Pablo recordando estas cosas en Gálatas 2, 9 y 10, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y luego el verso 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y es difícil, hermanos, pensar que un ministerio, cualquiera que sea, está excluido de buscar a veces maneras de ayudar a los hermanos que requieren ayuda en ciertos momentos de su existencia. Uno puede predicar el evangelio, uno puede enseñar las escrituras y hacerse de la vista gorda cuando ve que una situación se da en alguna persona o en algunas personas dentro de la iglesia y uno pensar, es su problema. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios y eso es lo que voy a hacer, y si tienen de comer, si están enfermos, si tienen necesidades, ese no es mi problema. Yo predico la palabra y a eso me dedico. Hermanos, eso es complicado. Es muy difícil pensar, dedicarse a una cosa y excluir lo otro. No se puede. Jesús mismo vino a predicar el evangelio, acuérdense ustedes. El principio de su ministerio fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero de inmediato el Señor, hermanos, empezó a hacer bien a las personas. Sanó a los enfermos, echó fuera demonios, le dio de comer a la gente. No excluyó este aspecto de ayuda a las personas, lo incluyó en su ministerio. Así es que cuando se piensa, es que usted no debería de ponerse a ver a quién ayuda, usted dedícase a predicar la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios, y lo demás, que vean cómo se los arreglan o se las arreglan. Hermanos, eso no es bíblico, no se puede. No podemos separar esas dos cosas, por lo menos yo no puedo. Si usted me dijera, pastor, dedíquese a eso y no se dedique a lo otro, olvídese de las cosas, sería como decirme, deje de ser pastor. No puedo. Así es que cuando yo le digo, hermanos, apóyeme con una despensa, no se lo estoy pidiendo para mí. No. Cuando le digo, hermano, ¿usted me podría ayudar? Le pregunto, porque usted me dice, no, pastor, no puedo ayudarlo. En algunos casos me lo han dicho. Y yo digo, está bien, hermana, está bien, hermano, no hay problema. No hay problema. Y busco a alguien más y le pregunto lo mismo y dice, sí, hermano, con mucho gusto. Bendito sea Dios cuando los hermanos me dicen, sí, hermano, con mucho gusto. Ahí está. No lo pido para mí, lo pido para alguien que lo requiere. Y, hermano, eso es precisamente lo que Pablo dice aquí, que estaba solicitando de la iglesia en Corinto. No estaba pidiéndolo para él. Incluso usted sabe, Pablo muchas veces ni siquiera recibía dinero de los hermanos, no se ponía en huelga diciendo, ando para aquí, para allá, saben que tengo mis necesidades y ustedes nunca me ayudan. Pablo no dijo nunca nada de esto. Al contrario, alguna vez Pablo dijo, he pasado hambres, fríos. Muchas veces Pablo, hermanos, no tenía, ahora sí que como se dice aquí, ni para un chicle. Y cuando le llegó la ofrenda, dijo, bendito sea Dios que se acordaron, ¿verdad?, de darme para mis necesidades. Dijo Pablo, no lo digo porque tenga escasez. Pablo no reconocía, pues, de alguna forma, públicamente, que sí pasaba por sus momentos de crisis. Pero cuando las ofrendas le llegaban a Pablo y le llegaba un mensaje a través del portador de la ofrenda y le decían, Pablo, esta ofrenda te la mandan a ti los hermanos de tal lugar. Dice que para que sea de bendición en tu ministerio, en tu vida. Pablo daba gracias a Dios, porque él sabía que sin pedirle nada a los hermanos, Dios movía el corazón de sus hermanos para que le ayudaran a él. Pero cuando Pablo pedía para ayudar a otros, especificaba. Pablo decía, no es para mí, hermanos, es para darle a otros. Entonces, el mandato que Pablo recibió de los apóstoles fue algo que Pablo obedeció durante todo su ministerio. Y aquí lo tenemos expresado de Pablo en el capítulo 16 de los Corintios. Ellos habían sido bendecidos con el evangelio que procedía de los judíos en origen. Ahora los hermanos corintios podían hacer partícipe de sus bienes a los hermanos judíos en una forma de demostración de gratitud, porque lo que había representado el mensaje que había llegado a través de los hermanos judíos, ahora ellos podían en gratitud decirles, hermanos, así como ustedes se esforzaron para que nosotros conociésemos la verdad, ahora nosotros queremos compartir un poquito de lo que tenemos en sus necesidades materiales. No fue fácil reunir esta ayuda económica de Pablo, hermanos, a los hermanos en Jerusalén. Se piensa que le llevó aproximadamente un año reunir
una cantidad que no se especifica. Algunos piensan que es muy grande de dinero, porque no solo fueron los corintios, fueron otras hermanas iglesias que decidieron ayudar. Así es de que algunos piensan que fue un año el que Pablo estuvo esperando que los hermanos reunieran dinerito, lo juntaran, de modo que cuando Pablo llegó en el tercer viaje misionero a recoger la ofrenda, dijo, bueno, ya me la tengo que llevar. Y le entregaron el dinero, y parece ser que entonces el esfuerzo de los hermanos corintios en medio de sus propias necesidades materiales, hermanos, fue tan generosa que Pablo llevó una buena cantidad a la ciudad de Jerusalén en su momento. Entonces no fue fácil para aquellos hermanos corintios compartir con sus hermanos santos en desgracia en Jerusalén. Pero Pablo pudo dar gracias a Dios, porque al final, de todos modos, los hermanos pudieron ser partícipes de la ayuda a aquellos que estaban padeciendo necesidad. Ahí mismo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versos 25 a 27, en razón de esto, dice Pablo estas palabras: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles, dice Pablo, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, es decir, los gentiles, ministrarles de los materiales. Es lo que acabo de decir. Es decir, lo que Pablo está tratando de hacer sentir a los corintios no es que tuviesen una deuda, sino más bien que había la oportunidad de demostrar gratitud, debido a que si aquellos habían sido instrumentos de Dios para que los gentiles conociesen la verdad, ahora los hermanos judíos en Jerusalén, de donde había procedido el mensaje de salvación a los gentiles, podían también recibir un poquito de bendición a través de los bienes materiales que sus hermanos gentiles pudiesen compartir con ellos. Entonces, para cuando Pablo escribe, hermanos, la carta a los romanos, él ya ha recogido la ofrenda de los corintios y está en Corinto, escribiendo la carta a los romanos, diciendo estas palabras que ahorita leímos acá, en Romanos. Pablo toma el dinero que ya ha recogido de Corinto, de Tesalónica, de Filipos, de Berea y de algunas regiones más, para ir y entregarlo a los hermanos en Jerusalén. Pablo asumió con responsabilidad pues el mandamiento de ocuparse de los pobres. Nunca se olvidó de esto. Iba y predicaba el mensaje de salvación, pero si había algo que hacer por sus hermanos para ayudarlos en sus problemas materiales financieros, lo hacía. Sin que fuese esa la razón fundamental de su ministerio, lo hacía. Así es que Pablo toma la iniciativa de promover entre las iglesias de Macedonia, Acaya y Asia Menor y Galacia, para que los hermanos se sintieran deseosos de ayudar, aunque la situación económica de sus hermanos en esas regiones pudiese ser también complicada. Ellos dieron con generosidad e hicieron partícipe de sus bienes a aquellos que estaban pasando en un momento crítico problemas financieros. ¿Cómo es que los hermanos de Jerusalén, hermanos, estuvieron en una situación tan crítica? Bueno, algunos piensan que se debía a algunas razones fundamentales. Una de ellas fue la persecución, hermanos, en Jerusalén se dio, y los creyentes en Jerusalén perdieron sus bienes. Recuerda usted que el imperio romano fue un imperio abusivo. Persiguió a los cristianos y les confiscaron sus bienes, de modo que, como dice Hebreos, algunos aún perdieron sus bienes con gozo. Así es que los creyentes en Jerusalén, muchos de ellos les arrebataron sus bienes y no los pudieron recuperar. Se quedaron en la pobreza. Otra razón por la que los creyentes en Jerusalén eran pobres era debido a que se había incrementado entonces el número de creyentes en la ciudad. Muchos de los cristianos que habían llegado a Jerusalén en la adoración, en las fiestas principales, decidieron que se querían quedar allí. Esto constituyó, hermanos, que los hermanos de la iglesia pudiesen y tuviesen que compartir sus casas y sus bienes con los hermanos que ahora se habían unido a la iglesia. Esto representa algo muy especial. Representa, hermanos, y significa que los creyentes en Jerusalén eran generosos. Ellos no dijeron: ¿cómo voy a meter a esta gente en mi casa y ahora pues, les tengo que dar dónde dormir, dónde vivir y les tengo que dar de comer? Los hermanos no dijeron eso. Los hermanos estuvieron dispuestos a compartir, de modo que los recursos económicos de algunos se agotaron, y eso significó para la iglesia la necesidad de poder encontrar entre ellos formas para poder subsanar las necesidades entre la misma multitud. Históricamente también se dice que hubo una hambruna que duró 4 años. Imagínense, hermano,
A estas cosas, la hambruna trajo más crisis en la vida de los creyentes, de modo que la iglesia entonces tuvo que encontrar formas de ayudar a los creyentes dentro de la misma iglesia para que las necesidades que muchos estaban pasando, porque la mayoría eran pobres, fuesen menos complicadas de lo que ya eran. Así pues surgió entre algunos creyentes en la iglesia en Jerusalén que tenían sus bienes vender. Y la generosidad de estos creyentes, hermanos, se contagió a otros, y entonces algunos decidieron tomar sus bienes, venderlos y traer el dinero a la iglesia para que los creyentes en la iglesia, los más pobres, pudiesen ser ayudados de esta manera. Algo que oí en una de los sermones, de los estudios en la semana, un hermano decía que nosotros los creyentes debemos entender que como administradores de los bienes de Dios, estos no nos pertenecen. Y pensaba, bueno, eso lo sabemos, nosotros lo hemos estudiado. Nosotros somos solo administradores de las cosas que son de Dios. Pero uno de los problemas que la iglesia antigua tenía y que no ha cambiado para nosotros como iglesia actual es el hecho de saber las cosas, pero no obedecerlas. Saber las cosas, pero no creerlas en la práctica. Sí sabemos que Dios es dueño de todo. Si preguntáramos, hermanos, Dios es dueño de lo que usted tiene, todos diríamos amén. Eso lo sabemos, lo hemos aprendido, pero en la práctica, hermanos, nos cuesta demostrar que realmente no nos pertenecen. Cuando Dios nos pide que demos, entonces se nos complica vivir lo que en la teoría asentamos con mucha facilidad. ¿Es Dios dueño de todo? Amén. Hermano, necesitamos que usted comparta un poquito de lo que tiene. Perdone, pastor, pero entonces ponemos excusas. Los creyentes en Jerusalén, hermanos, los que tenían, ellos entendían que eran administradores de los bienes, que Dios era dueño y que su vida era temporal en este mundo, y que si las cosas que tenían se iban a quedar, ¿por qué no entonces compartirlas? Y entonces para muchos de ellos fue fácil tomar lo que tenían, ponerlo a disposición de la iglesia, de modo que las necesidades de muchos fueron acortadas, fueron minimizadas, porque algunos de ellos, hermanos, decidieron en la práctica vivir lo que en la teoría conocían, compartir lo que tenían. Esta acción y respuesta voluntaria de la iglesia, hermanos, se debió a que ellos entendían que la iglesia era una unidad en Cristo. Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 4, dice que somos una unidad en el Espíritu de Dios. Pero esta unidad, hermanos, no debe ser solo una unidad en la teoría, ¿sí?, sino debe ser una unidad en la práctica. Nosotros deberíamos estar atentos todos de ver cuando en nuestra iglesia hay personas que están pasando por crisis. Cuando en nuestra iglesia hay personas que están pasando por ciertas necesidades, deberíamos enterarnos de ello y sin que se nos diga nada, en la intimidad de nuestro corazón decidir, yo voy a ayudar. Yo voy a compartir lo que tengo porque me puedo morir hoy y no me voy a llevar nada. Obviamente usted dirá, pastor, pero es cierto, no me voy a llevar nada, pero ¿en qué dejo a mis hijos? Es cierto, yo le dije hace unos días, los padres tenemos la obligación, en cierto modo, entre comillas, obligación de ver y proveer para nuestros hijos y prever para ellos. Y yo les decía hace unos días que debíamos ser responsables aún de no esperar a que me muera y deje en crisis legales a mis hijos con las cosas que son mías ahorita y que en un momento dado podrían pasar a manos de nuestros hijos. Usted vaya y haga un testamento, ¿verdad? Prevea esas cosas. Pero usted, hermano, debe considerar que mientras Dios no nos llama a su presencia, debemos ser capaces de considerar que si Dios me dio un poquito más a mí que a otros, no es para que yo me lo gaste en mí mismo, sino para que en un momento dado yo pueda tener en el corazón la disposición para compartir con el que padece necesidad. Es una enseñanza bíblica, yo debo ser capaz de hacerlo sin que me muevan o me obliguen a ello. Y lo digo obligar, hermanos, entre comillas también, porque usted sabe aquí a nadie forzamos a hacer nada. Gracias a Dios, yo creo que nadie puede decir, no, pastor, a mí usted una bless. No, a nadie obligamos a hacer nada. Llamamos y preguntamos y le considero, porque creo que yo no tengo de ninguna forma, hermanos, el derecho de obligarle a usted a dar algo si usted no lo quiere hacer.
aún sabiendo muchas veces que usted puede ayudar, y usted me dice, no, yo lo respeto. Yo lo respeto. Porque yo no puedo meter mi mano en su bolsa y quitarle lo que es suyo, hermano. Eso jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer. Pero trato de convencerle con buenas palabras para que nos sintamos partícipes de ayudar. Entonces, esta actitud de amor y disposición que los creyentes mostraban, hermanos, debería ser o debe ser para nosotros en este caso hoy, la iglesia de hoy, un ejemplo a seguir. También la iglesia de este tiempo debemos estar dispuestos a ayudar, a apoyar, a mostrar un amor práctico que va más allá de la teoría. La unidad del Espíritu de la cual la Biblia habla también debe ser hoy una realidad entre nosotros como cuerpo local. Cuando vemos que un hermano se esfuerza responsablemente, lo vemos que trabaja y sabemos que es una persona que está tratando de llevar comida a su casa, pero le resulta insuficiente sus esfuerzos y sabemos que se está esforzando, pero a veces están pasando por crisis y nosotros lo sabemos. Debemos ser capaces, hermanos, sin que nos llamen a hacerlo, ser capaces de despegarnos de un poquito y ser compartidos, de ser generosos en la medida de nuestras posibilidades. La Biblia no está diciendo que usted se quede en la desgracia para hacer partícipe de cosas buenas a sus hermanos, no. La Biblia enseña que usted que tiene un poquito más, que yo que tengo un poquito más, pueda dar un poquito de eso que tengo y hacer que mi hermano pase por menos problemas. Esto, hermanos, es amor y amor cristiano. ¿Alguna vez los que están conmigo en el discipulado, estudiando uno de los temas del discipulado, el estudio decía que debemos hacernos responsables, y lo recordará quien está estudiando discipulado conmigo, que debemos hacernos responsables de aquel que no tiene, aún dice el estudio, si este es un irresponsable y por su irresponsabilidad pasa por problemas económicos. Yo les dije, no, ahí sí no. Lo siento mucho, pero cuando una persona es irresponsable, yo no me puedo hacer responsable de alguien que es irresponsable. Debemos ir y hablar con esa persona y hacerle ver que su irresponsabilidad no solo le afecta a él, sino afecta a su familia. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Así dice la Biblia. Entonces yo le decía a los hermanos, no, eso no es bíblico. Lo que dice el estudio probablemente es una mala traducción del libro original en inglés, pero la Biblia no dice que usted se deba hacer responsable del irresponsable y ahora usted debe mantener al perezoso, al haragán. No, no, no. La Biblia dice que usted debe ser partícipe de lo que tiene aquel que padece necesidad, aquel que trabaja y le es insuficiente, aquel que trabaja y se esfuerza. Y usted sabe que está, pero de verdad, hermano, dándole duro a las cosas, pero no logra hacer un poquito más. Dice, si tú tienes, dale, comparte con esa persona y ayúdalo para que sus cargas materiales sean un poquito menos pesadas. Quedamos a veces, hermanos, con ganas de compartir algo con personas que sabemos que necesitan, lo sabemos y muchas veces no hacemos nada. Dios nos llama a que nosotros seamos capaces, hermanos, de ver la necesidad y proponernos en nuestro corazón ayudar de alguna manera. Mire, hermano, usted no necesita ver descalzo a su hermano para decirle, ay, le voy a regalar unos zapatitos. No, no. Usted no necesita ver desnudo a su hermano para compartirle una ropita. Usted no necesita verse muriendo de hambre a alguien para decirle, pobre hermano, le voy a llevar para que se compre un par de tacos. No, hermano, no necesitamos llegar a esos extremos. Alguna vez yo le he compartido esto porque a mí me pasó cuando yo vine a este país. Yo en mi tierra, en mi familia, a veces tenía hambre porque era melindroso. Ayer les decía a los hermanos aquí en la oración, yo era melindroso en mi casa y la comidita de mi mamá muchas veces la despreciaba, ¿verdad? Era melindroso y delicado, no sé de dónde, pero así era. Y cuando di mi servicio militar me hicieron comer cosas que jamás, hermano, me imaginé que yo iba a comer. Y ahí comiéndome esas porquerías pensé, en mi casa soy delicado con lo que mi madre me da y aquí lo que me estoy comiendo. Bueno, cuando yo vine a México, yo pasé hambre, hermanos. Yo pasé muchas necesidades. Yo pasé frío. Y a la segunda semana tuve que ir a una ciudad muy fría, cerca del volcán el Popocatépetl.
Y me tocaron ya los días últimos del año estar allá. Y de verdad, hermano, yo tenía frío, yo te había traído un suétercito muy delgadito y era el único que traía. Yo me despertaba en las noches en el seminario, hermanos, temblando de frío. Hay una sabanita de cobija, yo pensé que fuera tan helado aquí, pero bueno, pasé mucho frío. Allá una hermana me dijo, hermano, tengo por ahí una chamarrita para usted. Mire, no es nueva, es usada, pero está muy bien la chamarra, está gruesa y sé que le ayudará, pero pastor, ay, es que me siento mal, ¿cómo le voy a regalar algo así a usted? Y yo decía dentro de mí, hermana, quítese la pena, démela, ¿no? Pero bueno, yo no le dije así nunca, ¿no? Pero yo así lo pensaba, ay, hermana, pues démela, yo la necesito. Y así me decía la hermana, ay, hermano. Bueno, ahí en el seminario, alguien se dio cuenta de mi problema. Y un día me llamaron, me dijeron, Marco, ven. Me llevaron a su departamento, porque era un matrimonio de ahí del seminario, estudiantes. Me dijeron, ven. Ah, ya me fui con ellos. Entraban y me dijeron, a ver, ven. Entonces sacaron una chamarra y me dijeron, a ver, pruébatela. Y me la probé y hermanos, me quedó pero buena, ¿eh? Y me dijeron, mira, no es nueva, pero la conseguimos para ti. Hemos visto que estás pasando frío y te la conseguimos. Qué bueno que te quedó, es para ti. El siguiente fin de semana que llegué, aquella hermana al verme con mi chamarra me dijo, ay, hermano, ya se consiguió una chamarra primero y yo nunca le di la que le quería dar. Así es, ¿verdad? Se quedó sin dármela, no me dijo, bueno, ya tiene una, pero le doy otra. No me dijo nada, simplemente nunca me la dio. Hermanos, a veces nos quedamos con las ganas de hacer algo. Yo estoy muchas veces en velorios, en la semana estuve en uno, y a los velorios siempre se llevan flores, ¿verdad? Siempre. Y yo me pregunto, ¿ya para qué? Esa persona que está en el cajón, ya no las necesita, ya no las puede oler, no las puede disfrutar en la sala de su casa, en su recámara, no las puede disfrutar, ya no las necesita. Así que si usted va a dar algo, délo cuando la persona lo requiere, lo necesita o lo puede disfrutar. No espere que esté allá retorciéndose en la cama, muriéndose para decir, es que ahora sí te traía unos tamalitos calientitos, ya no se los puede comer. Ya no. Entonces, cuando uno puede hacer un bien, hágalo, hermano, hágalo. No espere que se vaya, no espere que desaparezca, no espere un mejor momento. El mejor momento es cuando usted siente en su corazón el hacerlo. Vaya y hágalo, vaya y comparta, vaya y participe. Porque, hermano, la Biblia dice que cuando usted lo hace a su hermano, se lo hace a Dios. Proverbios 19. El bien que tú le haces a tu hermano, no se lo haces a tu hermano, se lo haces a Dios. Y el Señor un día va a venir a decir eso, Mateo 25. Algunos van a decir, Señor, ¿y cuándo te vimos? Hambriento, o desnudo, o descalzo, o enfermo. Y el Señor va a decir, pues por cuanto no lo hicieron aún estos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Y otros van a decir, Señor, ¿y cuándo te vimos? Por cuanto me lo hicieron aún estos hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces, hermano, nosotros necesitamos aprender a compartir. Mire, el que usted dé, hermano, se lo aseguro, no lo va a empobrecer. No lo va a dejar en la calle si usted comparte un poquito. Antes se cantaba un canto con una mala teología y se cantaba en las iglesias. Tal vez algunos que tienen sus años en el cristianismo lo han de recordar tal vez, o no sé si lo oyeron aquí en México, pero en mi tierra se cantaba un canto que decía, si a Dios le das un peso, Dios te da 2. Pues le voy a dar 10, ¿ya? Pues me va a devolver 20. Y si le doy 20 me va a devolver 40, y si le doy 100 me va a devolver 200. El interés te movía a dar. Eso es lo que decía el canto. Dale 1 y Dios te va a devolver 2. No, tú le das a Dios no porque Él te devuelva algo más. Le das a Dios porque Dios es dueño de todo. David decía, de lo recibido de tu mano, te damos. Entonces, seamos generosos, hermanos, aprendamos a compartir. Es algo que nos cuesta mucho,
Pues yo trabajo, sí, trabaja, hermano. Dios le da la bendición de trabajar. Dios le da la habilidad de trabajar. Dios le ha dado todo lo que usted tiene. Pero aprendamos todos a compartir. Siempre va a haber alguien cercano a nosotros a quien darle, tal vez entre sus vecinos. Pero la Biblia dice que debemos ser generosos, especialmente con nuestros hermanos en la fe, con la familia de Dios. Aprendamos a compartir. Le aseguro que usted entonces no se va a empobrecer, pero va a hacer que otro sea bendecido. Pablo citó palabras del Señor que no aparecen en los evangelios. Ahí en Hechos 20:35, Pablo citó estas palabras del Señor. Dice Pablo entonces: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces cuando usted da, dice la Biblia que usted es feliz. Bueno, si usted da de corazón, usted va a ser feliz. Pues usted se siente obligado, híjoles, qué duro es dar cuando usted no tiene la disposición en su corazón. Entonces, hermano, aprendamos estas cosas, porque estas nos bendicen a nosotros más que a aquel con quien compartimos. Verso 2, dice Pablo entonces: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Pablo presenta en este verso 2 la forma como la iglesia puede siempre tener todo lo suficiente. Como dice Malaquías 3:10, el alimento del cual Dios espera que abunde en su casa, para que cuando haya necesidades la iglesia tenga que recurrir a esos recursos para poder suplir lo que haga falta, tanto en el servicio en la obra de Dios, hermanos, como cuando haya necesidad entre los hermanos y podamos decir: le damos una ofrenda, compartimos con los hermanos, porque hay recursos para ello. Gracias a Dios por eso. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, establece cuándo es que cada creyente puede, si quiere, participar en el sostenimiento de la obra de Dios. Él dice: cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Bueno, pues porque es el primer día de la semana, domingo, que estamos aquí, ¿verdad? Ayer nos vimos, pero no recogemos ofrendas. Es el primer día de la semana que venimos a la casa de Dios a adorar al Señor. Usted viene a la casa de Dios a rendirle su adoración al Señor. Pero mire, hermano, aunque a veces pensamos que la adoración a Dios se circunscribe nada más a cantar y hacer esas cosas, también parte de la adoración que le mostramos a Dios y le ofrecemos es dar nuestras ofrendas económicas. Eso es parte de nuestra adoración. Y usted debe venir preparado para adorar a Dios con ello. Usted debe haber pensado en su casa: voy a ofrendar tanto, y traerlo ya en su manita, apartado para eso. Yo no me opongo cuando los hermanos me dicen: es que vamos a dar un cambio por ahí. No, hermano, no venga a hacer eso a la casa de Dios. No diga, y me da tanto de cambio. No, venga preparado a adorar al Señor. Traiga exactamente a lo que usted va a entregarle a Dios. Si son 10 pesos, traiga sus 10 pesos exactos y póngalos. Si son 20, traiga sus 20 pesos. No eche un billete de 50 y pida 40 de cambio. No, no lo haga. Porque eso no es adorar conscientemente al Señor. Adoremos al Señor con responsabilidad. Entonces Pablo dice que debemos cada primer día de la semana haber apartado algo. Pablo pues entonces aconseja que así debe ser, porque es el día en que la iglesia se reúne para adorar al Señor. Y esta adoración al Señor es además personal. Es personal porque cada quien entrega lo que le ha decidido darle a Dios, tanto de su corazón como las cosas materiales con las que puede ayudar en la obra del Señor. Quizá no todos podamos aportar, hermanos, y eso es obvio y es lógico. En la iglesia hay hermanos que se las ven críticas en la semana. Tal vez en la semana algunos lo despidieron. Tal vez su negocito que tiene, no, en lugar de ganar esta semana o esta quincena o este mes, ha ido para atrás. Las ventas han estado bajas, medio se ha sostenido el negocio, incluso hasta tiene que pagar renta del local. Y dice: pastor, ¿cómo puedo dar si las cosas? Está bien, hermano, Dios lo sabe. Mire, Dios sabe si usted puede o no puede. Y Dios no le pide al que no puede. Dios le pide al que puede. Y además no exige, pide, no demanda. Nos llama a ser conscientes de que todos podemos colaborar si es que podemos y queremos hacerlo. Pablo dice que debemos hacerlo entonces semanalmente. Probablemente a veces entonces nuestra economía no es la que quisiéramos que fuera, pero se hace un llamado a todos para que podamos ayudar.
recuerde que estas palabras de Pablo aquí, tanto en el verso 1 como en el verso 2, tienen su razón de ser en el hecho de que Pablo está pidiendo que la iglesia colabore para que los santos en Jerusalén puedan ser ayudados en sus problemas económicos, porque la razón de esto es precisamente eso, ayudar a los que estaban en Jerusalén pasando por un tiempo crítico. Así es que cuando Pablo dice, bueno, cada primer día de la semana cada uno ponga aparte algo, se está refiriendo al hecho de que la iglesia debía estar juntando un dinero que debían mandar a Jerusalén. Entonces, aparte de las ofrendas regulares que la iglesia debía tener para sus necesidades locales, Pablo dice, pero también acuérdense que hay que apartar algo para que lo mandemos ¿a dónde? A Jerusalén. Así es que lo que Pablo le está diciendo a los hermanos, imagínense hermano, en Corinto era un esfuerzo doble, porque implicaba que la iglesia debía, los que querían y podían aportar para que las necesidades de la iglesia se pudieran cubrir, pero se debía también aportar un dinero para que se pudiera guardar y entonces en su momento enviarlo a la iglesia en Jerusalén. Sí se enseña, hermanos, estas cosas, por lo menos en nuestra iglesia. Pero el tema de la cuestión económica aquí entre nosotros, hermanos, no es un asunto de todo el tiempo. Bendito sea Dios. Mire, cuando vi el capítulo y lo empecé a estudiar para compartirlo con usted, pensé, es difícil hablar de dinero. Porque podemos hablar de muchas cosas, pero cuando hablamos de dinero, híjoles, nos metemos a veces en ciertos problemas. Ya va el pastor a hablar de dinero. Pues sí, pero no lo hacemos regularmente, hermanos, y usted lo sabe. A menos que el texto como hoy implique ese aspecto, lo tocamos, de lo contrario no. Y cuando hablamos de estas cosas, lo hacemos respetuosamente. Pablo alguna vez dijo, dijo Pablo, despidiéndose de algunos creyentes, los creyentes en Filipos particularmente, Pablo dijo, yo nunca he defraudado a nadie, nunca le he quitado nada a nadie. Mire, el ministerio de Pablo siempre fue un ministerio transparente. Aún este dinero, sabemos porque en los versos siguientes Pablo dice, bueno, ustedes van a nombrar a quienes se pueda enviar con el dinero allá. Porque lo que menos Pablo pedía era que dijeron, ay, Pablo se lleva el dinero, a ver si no de ahí le pellizca un poquito, ¿verdad? Y se lo queda a él. No, hermanos, de verdad que no. Por eso aquí, por lo menos, a veces yo lo he hecho porque se ha quedado, algún par de veces se ha quedado ahí el dinero y bueno, yo lo tengo que contar. Pero llamo a alguien para que conmigo lo contemos. Yo no quiero que digan, el pastor contó el dinero solo. Alguien decía en alguna ocasión, hasta camioneta trae el pastor. Así dijo alguna vez alguien, hasta camioneta trae el pastor. Y digo, bueno, no tengo que aclarar muchas cosas porque, bendito sea Dios, la iglesia sabe cómo se manejan los recursos acá. Y tenemos confianza y paz, y con tranquilidad podemos hablar de estas cosas porque sabemos, hermanos, que hemos tratado de ser en ese sentido también íntegros, ¿verdad? De modo que las cosas en la iglesia se puedan dar de manera transparente. Entonces sí hay confianza en ese aspecto cuando hablamos de asuntos financieros. No tenemos necesidad de hacer, hermanos, yo no tengo necesidad de decirle, hermano, vamos a hacer pactos financieros con Dios. ¿Ha oído usted eso en otras iglesias? Haga un pacto con Dios, prométale que le va a dar tanto y Dios le va a devolver. Hermano, yo no tengo necesidad de hacer esas cosas aquí. Se hacen otras iglesias porque hay muchos que no buscan a los hermanos, sino lo que ellos tienen. Y entonces hay que exprimir a los hermanos, ¿verdad? Hay que quitarles porque yo necesito vivir bien, yo necesito pasearme, yo necesito... No, eso es lo que muchos piensan, pero eso no es aquí. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque cuando tratamos el tema financiero en nuestra iglesia, lo hacemos con la confianza de que sabemos cómo se manejan los asuntos económicos acá. Cada quien vive la vida en lo material de acuerdo a sus posibilidades. Y cuando hablamos de colaborar para el sostenimiento de la obra local, lo hacemos confiando en el hecho de que cada quien, sabiendo que tiene los recursos para ayudar en la obra de Dios, lo hace naciendo de su corazón porque sabe que puede y quiere hacerlo. Aquí no hay obligaciones, hermanos. No hay manipulaciones para hacerle a usted sentir que debe y tiene que dar. Pablo pues dice que cada uno debe poner aparte algo, y este algo está determinado en función de lo que dice también en el texto, según haya dice prosperado.
Se sigue debatiendo mucho, hermanos, en muchas iglesias si se debe diezmar o no. Y usted lo puede ver en internet. Mucha gente dice, no, ese diezmo es porque el pastor es un ladrón y ahí te están robando y te quieren quitar lo que tienes, por eso hablan del diezmo. No, hermano, no es nuestro interés hacerle creer a usted que tiene que diezmar. Hay iglesias que dicen, es que hay que pagar el diezmo. Tal vez usted ha oído eso. Es que hay que pagar el diezmo. No, usted no le paga nada a Dios. Hermano, ¿qué le podemos dar a Dios en pago? ¿Qué le puedo dar a Dios que Dios diga, me estás pagando y quedo satisfecho con lo que me pagas? Nada, hermano. Yo no le pago nada a Dios. Lo que hago cuando doy lo que a Dios le corresponde es devolvérselo. Devolvérselo. Establezco para mí personalmente lo que yo quiero ofrecerle a Dios. Y se lo doy. Se lo doy. Y no me pesa dárselo. No me pesa porque sé que eso, hermanos, de todos modos, es de Dios. Si Dios me pidiera a mí el 100%, ¿se lo daría? ¿Con cuánta más razón si lo que Dios me está pidiendo es solo una pequeña parte de ello? En este caso el diezmo implica el 10% de lo que Dios me da. Entonces, aún eso, Dios no me obliga a dárselo. Efectivamente, las escrituras hablan en el Antiguo Testamento, especialmente, hermanos, ese asunto del diezmo como una práctica del pueblo de Israel. Usted lo puede leer en el Antiguo Testamento. Las citas que hablan al respecto son muchas. Dios enseñó a su pueblo que debía diezmar. Algunos dicen, no, pastor, es que eso se quedó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son pocas las citas que hay. Y es cierto, se trata poco el asunto del diezmo en el Nuevo Testamento. Pero así como se trata poco el tema del diezmo, se habla mucho de aquellos, como vimos ahorita en Hechos, ¿verdad? Y se cita ahí algunos textos de la Escritura en Hechos, que dieron todo lo que tenían. La viuda pobre, que echaba sus ofrendas en el arca de las ofrendas, dice que dio todo lo que tenía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Diezmamos o damos todo? Bueno, entonces podemos determinar si nosotros colaboramos en la obra de Dios, diezmando, ofrendando, dando conforme a lo que nuestro corazón determina para Dios, y eso es lo que hacemos. No tenemos la obligación de dar si no lo queremos. Hay hermanos que me han hablado y me han dicho, pastor, yo no puedo diezmar. No lo haga, hermano. Pastor, yo no puedo ofrendar. No lo haga. Y todavía puedo ir al templo. Es bienvenido acá. Usted no está aquí por lo que da. Usted es bienvenido en nuestra iglesia por quien usted es. Eso es lo que nos agrada, que usted venga a la casa de Dios, aprenda, crezca en las escrituras, y entonces usted comprenderá que la obra de Dios, hermano, se sostiene con las aportaciones que todos damos. Hermano, aquí nosotros no estamos, mire, no estamos en la nómina del gobierno federal ni en la nómina del gobierno local. No estamos en la nómina de una organización cristiana en el extranjero y nos llegan euros, nos llegan libras esterlinas, llegan dólares. No, hermanos. Todo lo que usted aporta es lo que la iglesia tiene. Cuando los creyentes aportamos, la iglesia tiene dinero. Cuando la iglesia no aporta, la iglesia disminuye. Y aunque pasamos por tiempos críticos ahora con la pandemia, hermanos, Dios sostuvo su obra con los hermanos que mantuvieron en su corazón el deseo de seguir aportando y dando para la obra del Señor. Damos gracias a Dios por eso. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque no tenemos que obligar a nadie a hacer lo que no tiene la obligación de hacer. Damos para la obra de Dios porque estamos convencidos de que eso es bueno para nosotros. Yo conozco a alguien, un pastor, pocas veces que lo he oído por alguna razón, él dice a su iglesia, vamos a bendecir. Y entonces dice, vamos a bendecir, vamos a reunir una ofrenda. Y entonces pone a dos, tres hermanos para que empiecen a recoger dinero. Y al único que no he visto meter su mano en la bolsa para bendecir es al pastor. Todos dan, pero él no da nada. Pero dice, vamos. Hermanos, la obra de Dios se sostiene con la generosidad de todos, comenzando conmigo. Entonces, para concluir, el mandato de Pablo es que apartemos algo. Y la expresión algo está entonces en proporción de nuestra prosperidad personal. Sé que la economía de muchos hermanos ha sido lastimada debido a muchas circunstancias. Así que cuando usted y yo aportamos para la obra de nuestra iglesia, sabemos, hermanos, que esas aportaciones son sinceras.
son honestas, vienen de un corazón que se sacrifica y con amor participa porque sabe que se requiere. Nadie nos ayuda, hermanos, aquí para poder tener, para pagar la luz, el agua y las cosas que se requieren para la obra de la iglesia local. Nadie nos ayuda. Ha habido ocasiones en que hermanos generosos han enviado ofrendas a nuestra iglesia. Hay ocasiones en que esto se da. Hermanos que viven en el extranjero dicen, ahí va una ofrenda. Y mandan una ofrenda tal vez una vez al año y la entregamos. Lo que sea ha venido para que la iglesia siga funcionando. Y damos gracias a Dios por la generosidad de hermanos, que hermanos, mire, no tienen ninguna obligación. A una de ellas ni siquiera la conocía. Hace meses atrás la conocí por fin. Pero muchas veces ha enviado ofrendas a nuestra iglesia y la entregamos. Ahí está. ¿Por qué? Porque siente en su corazón, aun cuando ni siquiera conoce esta iglesia, aportar, porque Dios le pone en su corazón distribuir en varias iglesias cierta cantidad de dinero y ella lo entrega. Hermano, eso es generosidad. Entonces, obviamente no estamos dependiendo de los hermanos afuera. No. Esperamos que nosotros como miembros de la iglesia, hermanos, parte de la iglesia, podamos, si queremos, compartir algo de lo que tenemos. Aunque a veces el problema financiero, hermanos, es una crisis para algunos. Por eso algunos en la Biblia se metieron en problemas por cuestiones ambiciosas. Por ejemplo, recordará usted a Giesi, el criado de Eliseo, ahí en Segundo de Reyes capítulo 4, ¿verdad? Quedó leproso por la avaricia de cosas materiales. Usted recordará a Judas Iscariote, terminó suicidándose por ambicioso. Recordará a Ananías y Zafira, terminaron muertos por ambición al dinero. Debemos, hermanos, ser responsables entonces con nuestra administración personal. Si somos responsables en esta área de la administración de los recursos que Dios nos da, créame, hermano, que las primeras cosas, si no lo primero que usted va a incluir cuando usted hace su distribución de sus recursos, va a ser la obra de Dios. Usted determinará lo que usted quiere aportar para la obra de Dios. Y si usted no desea hacerlo, hermano, no importa. Mire, Dios hasta ahora ha sostenido su iglesia. No somos una iglesia millonaria, no somos una iglesia rica, pero tenemos para las cosas que se requieren. Y primeramente Dios alcanzará para las cosas que la iglesia requerirá, para las cuestiones del ministerio que la iglesia debe llevar a cabo. Así es que, hermano, participemos conforme sintamos en nuestro corazón el ayudar. Tomemos decisiones sabias y consideremos que cada vez que participamos y ayudamos en el sostén económico de nuestra propia iglesia, estamos colaborando con Dios directamente en el avance de su reino en este mundo. Y estamos además demostrando que entendemos que solo administramos lo que le pertenece a Dios, haciendo lo que es correcto, tal como el Señor dijo en alguna ocasión cuando se le confrontó con la cuestión económica acerca de los impuestos. El Señor contestó ahí en Mateo 22, dad a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Así es que, hermano, Dios espera que nosotros, en respuesta a lo que nosotros hemos recibido de Él, podamos considerar que podemos ayudar en el sostenimiento de su obra. Si usted quiere hacerlo, bendito sea Dios. Si usted no quiere hacerlo, es igual. Damos gracias a Dios porque creemos y esperamos que un día, convencidamente, asumamos una actitud de decir, pues yo también voy a ayudar, yo también voy a colaborar, ¿verdad? Y que sea algo que surja de nuestro corazón. Hermano, si usted se siente obligado a hacer algo, no lo haga. De verdad, no lo haga. Porque eso no lo va a recibir Dios. Puede ser que ese dinero sirva para poner una puerta, para poner unos vidrios, para poner un piso, lo que sea. Pero, hermano, va a ser algo frustrado en su corazón. Mejor no lo haga. Es como cuando nos comemos algo a la fuerza, nos va a hacer más daño. Así es que no haga lo que no quiere hacer, pero dígale a Dios, Señor, ayúdame a entenderlo. Quizá un día surja en su corazoncito decir, pues yo también voy a ayudar, y lo podamos hacer de todo corazón. Eso es lo que Dios espera que nosotros entendamos, pero el texto no ha acabado. Así es que la otra semana seguimos con los versos 3 y 4, con que concluimos esta parte que Pablo está introduciendo, el capítulo 16, en la que vamos a ver además otros asuntos que son muy importantes, tanto más como es esta cuestión financiera aquí en estos primeros 4 versículos de este último capítulo 16. Pues vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias porque de verdad, Padre, tú
Tú nos enseñas en tu palabra lo importante que es, Señor, que podamos, como parte de la iglesia cristiana, esta iglesia local, Fuente de Agua Viva, aquí en la alcaldía Tlalpan, Señor, en la ciudad de México, hacernos partícipes, Padre, de lo que es el sostén de tu obra local. Amado Señor, yo agradezco porque sé que muchos hermanos pueden participar en ese aspecto financiero, Señor, de las cosas que tienen que ver con el trabajo de la iglesia. Pero también te doy gracias, Dios, porque hemos aprendido que esto no es a fuerza. Aquí nadie se debe sentir forzado a hacer algo que no quiere hacer. Pero sí esperamos, Señor, con todo nuestro corazón, que un día podamos comprender que es importante, Padre, ser obedientes a tu palabra, de modo que un día se pueda despertar en nosotros el deseo sincero de poder participar también. Pero Dios, gracias porque nos das todas las cosas que necesitamos todos los días y que todo eso que tenemos de ti, Padre, sean muestras de tu generosidad para nosotros, que nosotros podamos reflejarte en ese sentido también, Padre, y podamos no solo aprender a compartir lo que tenemos con el que padece necesidad, como bien tu palabra lo dice, sino que también seamos capaces, Padre, de ser posible de ayudar en el sostenimiento de tu obra local. Gracias, pues, Señor, porque todo lo que se dice desde aquí es algo que, amado Dios, necesitamos oír y que es bueno para nuestra salud espiritual, Señor. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.